minuto en Noticias RCN. Noticias RCN con Yamit Palacio y Silvia Corzo. Bienvenidos a Noticias RCN, líder en noticias. Silvia Corzo se hizo radical y moderno cambio de imagen. La icónica presentadora de noticias decidió deshacerse de su recordada melena larga para darle un nuevo giro y aire a su aspecto. Un experto se apoderó de las tijeras y le cortó el cabello, tanto que ya no llega ni a la altura de sus orejas, pero sí cambia su aspecto. Ahora se ve mucho más juvenil. Hoy hablaremos con una mujer que es abogada, periodista, empresaria, conferencista, presentadora, pero principalmente un gran ser humano. Se trata de Silvia Corzo. Silvia, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Patricia. Encantada de estar en este programa. Nos acompaña una hermosa mujer. Se me lengua la traba, la verdad. Es bastante incómodo estar al lado de tanta belleza. Presentadora, periodista y abogada de profesión, quien nos va a hablar de un par de temas bastante interesantes, pero sobre todo me interesa muchísimo los seminarios de comunicación, así que alisten su papel, su lapicero, para que estén atentos a las fechas y a las ciudades en las que se va a presentar. Bienvenidos. En un momento de su vida, cuando era la más famosa, con el mayor rate de la televisión en Colombia, la reconocida presentadora Silvia Corzo tomó una decisión profunda: atender los llamados de su conciencia, dar un paso al costado en la presentación del día a día de noticias, abrir todo un campo de reflexión que ella misma llamó el periodismo de conciencia y reorientar su vida profesional para que coincidiera con esas convicciones sobre su oficio, sobre su profesión y sobre las responsabilidades en los medios de comunicación. Para mí es una dicha tener con nosotros esta noche a Silvia Corzo. Bienvenida, Silvia. Gracias, Juan, por invitarme. Esta ocasión tendremos a una invitada muy especial. No es mexicana, sin embargo, a más de 5,000 kilómetros de distancia nos abrió las puertas de su casa para poder platicar con ella. Ella es periodista, abogada de profesión y una persona con una capacidad de comunicación tremenda. Me la pasé muy bien durante la charla que tuvimos con ella. Ella es Silvia Corzo. Adicionalmente a su vida profesional, tiene un hijo que viene de una familia como la tuya, como la mía, con problemas, con situaciones de las cuales ella pudo salir adelante. No solamente en su vida familiar cuando era pequeña, sino también en su vida personal cuando fue creciendo. Te invito a que te quedes a conocer esta historia que es muy interesante y que no tengo duda que vas a aprender demasiado. Silvia Corzo, desde Bogotá, Colombia, para Inventores. Quédate con nosotros. Te veo diferente, te veo renovada, te veo con una imagen completamente diferente a la que quizá tu público está más acostumbrado, porque bueno, yo recién, te puedo decir que te sigo de recientes días, y se puede decir que hay tiempos de cambio, no solamente en el mundo en general, en el caso tuyo en lo particular, hay cambios importantes porque eres una mujer que viene de invicta de un tiempo para acá, ganando premios como la mejor periodista del año en Colombia. ¿Es correcto o me equivoco? Sí. Y me llama mucho la atención que nada más de repente y sin decir aguabá, como decimos en México, te vemos diferente. ¿Por qué? Bueno, Alberto, para mí el cambio ha sido una constante. Yo creo que en el mundo el cambio es una constante, pero muchas personas no lo quieren ver de esa manera. Temen mucho reconocer que la vida no es estática, porque claro, reconocerlo implica que no tenemos el control de ninguna situación, que tenemos que irnos adaptando constantemente y evolucionando frente a todas las circunstancias. Y nosotros los seres humanos preferimos la zona de comodidad, la zona de cambiar y estar avanzando o haciendo cambios o adaptándonos constantemente. Implica muchísimo que siempre estemos en una zona incómoda. Empecé por ahí porque esa para mí ha sido la normalidad.
estar en la zona de incomodidad, no en la zona de confort. Yo desde pequeña, para mí, lo que ha sido familiar para mí ha sido la incomodidad, estar incómoda, estar en situaciones medianamente adversas, ¿no? Yo, como muchas personas, vengo de una familia disfuncional, así que no puedo decir que esto es algo anormal, pero para mí vivir en una familia disfuncional en donde lo normal no era la armonía, me hizo acostumbrarme desde pequeña a siempre estar acostumbrada a adaptarme a las circunstancias y estar incómoda especialmente emocionalmente, y a tener que encontrar dentro de mí, me gustara o no, las herramientas para poder hacerle frente a las situaciones que yo vivía en mi familia, que finalmente con el paso de los años también terminé entendiendo que eran esas circunstancias, eran el resultado de lo que dos personas que venían de familias igualmente disfuncionales estaban replicando en la familia que habían construido ellos juntos. Yo te menciono estas cosas porque pueden parecer que nada tienen que ver con la situación, pero sí. Durante mucho tiempo en mi vida yo me quejé, en el pasado, me quejé por esas razones, ¿no? ¿Por qué siempre tengo que estar en esta zona de incomodidad? ¿Por qué las cosas no se me dan tan fáciles como yo quisiera? ¿Por qué aparentemente siempre tengo que lucharlo todo, inclusive el afecto? Porque en una familia en la que no hay armonía, lo primero que hay es carencia y ausencia de afecto, especialmente porque no saben darse, porque las personas que conforman ese núcleo no saben cómo compartirlo. Entonces empiezo contándote que para mí lo normal es estar incómoda y siempre estar cambiando. Nunca me quedo quieta en un lugar en el que yo no me sienta bien. Me dejo, adquiero las herramientas que yo necesito, afronto las circunstancias que tengo enfrente, siempre buscando lo que me haga a mí sentir mejor o lo que me dé bienestar. Y ahí me quedo por un tiempo y yo siempre sé, siempre lo he sabido, que los lugares en los que estoy, las situaciones que estoy haciendo y las decisiones que tomo no son eternas, no son permanentes. Siempre van a tener algún momento de cambio. O sea, es decir, yo sé que estoy aquí, pero sé que esto es transitorio, como lo somos nosotros en el paso por este mundo. O sea, eso siempre lo he tenido clarísimo. Entonces, creo que he desarrollado una capacidad de darme cuenta de cuál es el momento para dar el siguiente paso para el cambio que necesito. Esto te lo digo porque así ha sido mi vida permanentemente, siempre como en una búsqueda, en la búsqueda de estar bien, de tener bienestar, de superar la situación en la que estoy, de encontrar en el momento en el que estoy viviendo los aprendizajes que necesito para fortalecerme y seguir adelante y sacar lo mejor de esa situación, de esa realidad, de ese presente. Cuando yo entré a presentar noticias, y esto ya es para perdóname si me estoy alargando y me lo dices, pero lo hago porque tal vez tú no conoces de la trayectoria y me gusta mucho hablar de esto porque tiene mucho que ver con lo que yo hago ahora. Claro. Cuando yo entré a presentar noticias acá en Colombia, yo no soy periodista de formación académica, yo soy abogada. Yo estudié para ser abogada y solucionarle los problemas a la gente. Okay. Y por accidentes de la vida, que en últimas también terminan dejando de ser accidentes porque hoy tengo claro que la vida lo pone a uno donde tiene que estar, empecé a presentar noticias. Nunca me gustaron las noticias, precisamente porque la realidad de afuera, siempre tuve una crítica desde que yo era televidente o espectadora de las noticias, y me parecía que en la realidad de afuera siempre se profundizaba o se enfatizaba en lo malo. Entiendo hoy en día que al que se le conoce como noticia lo que se sale de la normalidad, es decir, lo que es extraordinario. Hoy en día, Alberto, ¿quién puede decir que es normal o que no lo es? ¿Qué se sale de lo normal o que no? Entonces, nunca me gustó estar tan metida en el mundo de las noticias porque no me gusta, porque me generaba miedo.
y ese miedo de ese mundo de afuera no era algo que yo quisiera vivir, ya era suficiente como con los desafíos ya que yo tenía en la vida. Sin embargo, eso fue, yo siempre he tenido un talento como comunicadora, es algo que también he tenido que aceptar, lo acepto con mucha felicidad, porque no he tenido que formarme para esto. Y en últimas termino presentando noticias. Me piden que un día presente noticias y yo lo hice más como por una prueba, como por un desafío más en la vida, por un aprendizaje más en la vida, pero siempre en el fondo lo que yo quería era poder lograr hacer un cambio a través de los medios de comunicación y de lo que uno pudiera comunicar. Durante más o menos llevo 20 años desde que empecé la carrera, 20 o 22 años desde que empecé la carrera a trabajar en el periodismo, y más o menos a la mitad, como hacia los 10 años de estar trabajando en el periodismo y en noticias, me enfermé. Y yo creo que las crisis siempre son un indicador. Cuando tú no te has dado cuenta de que tienes que hacer cambio, volviendo al tema de los cambios, las crisis son un indicador de que tú tienes que hacer algo, porque ahí donde estás no estás bien. Y yo pude identificar y dije, hay algo aquí que no está funcionando bien, más allá de que estoy presentando noticias, teniendo claro que se le está dando énfasis a todo aquello que nos asusta y que estamos validando demasiado la parte del mundo que no funciona bien, y con eso yo no estaba de acuerdo. Yo sabía que había algo que tenía que cambiar, pero no tenía claro qué era. Y empecé esta búsqueda mía interna de, primero, encontrar las razones por las cuales me había enfermado. Y ahí fue donde empecé a darme cuenta que las emociones y la mente están directamente conectadas con el cuerpo, con tu parte física. Que me di cuenta que estaba totalmente desconectada a ti, a nadie. Nos enseñan, bueno, en esa época, no sé ahora, pero no nos enseñan a leer las emociones, ni a analizarte, aprender a escucharte y a trabajar por tu bienestar. Así que empecé hace 10 años hasta ahora en ese proceso de estar bien yo misma, sin saber que ese paso que estaba dando en mi vida en ese momento me iba a traer hasta acá. Entonces, esto fue una transformación personal muy, muy profunda que empezó hace 10 años. Seguí presentando noticias más o menos unos 6 años más después de estar enferma, y más o menos como a los 6 años yo sabía que yo ya tenía que dar el siguiente paso y cambiar y salir de esa zona de comodidad, porque realmente era una zona muy cómoda. Finalmente ya con la destreza que yo había adquirido, pues era muy fácil sentarme al noticiero, leer un libreto y leer un teleprompter y interpretar la noticia y entregársela a la gente, me gustara o no me gustara. Finalmente me estaban pagando por eso. Claro. Y además ya en ese momento podía hacer noticias y era capaz de hacer informes periodísticos, y había aprendido de mis compañeros y de mis directores a hacer el oficio del periodismo. Sin embargo, yo no era feliz y pensé, este es el momento en el que tengo otra vez que volverme a incomodar. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Y mi respuesta fue, si ya sé que soy una comunicadora y que comunico bien, que lo sé hacer bien, pues ¿por qué no comunico un mensaje totalmente distinto a este que he venido comunicando de las noticias durante tanto tiempo? Y empiezo yo a hacer lo que le critico a los medios de comunicación, que es empezar a darle énfasis a lo que está funcionando bien, porque hay una parte del mundo que funciona bien. Sí, hay una parte del mundo que no funciona, hay corrupción, hay muertes, hay homicidios, hay agresión, hay asesinatos, pero si tú no le muestras a la gente a través de los medios digitales o los canales de televisión o de la prensa escrita, si no le muestras a la gente que hay otro grupo de personas que también hacen cosas buenas, que también están trabajando por los demás, que vale la pena mostrar lo que hacen, pues la gente se va a quedar solamente con el miedo y con esto, y va a seguir replicando más de eso, porque los seres humanos tendemos a actuar por imitación o por reacción, ¿no? Pero en este caso es, si el mundo está mal, empezamos a caer en un estado de pesimismo y desesperanza que realmente no ayuda para nada. Y en medio de esa transformación que me trajo pues hasta este momento, cuando ya empecé a darme la tarea y me lancé,
a estudiar para ser una coach y para poder ayudar a otras personas de una forma un poquito más estructurada y con más conocimiento y entregar estos mensajes, empecé a darme cuenta de que yo creía que ahí se había acabado mi transformación interna y que mi trabajo iba a ser de ahí en adelante comunicar y entregarle a otras personas y compartir lo que yo había aprendido, pero no, mi transformación interna sigue estando ahí, trabajando al mismo tiempo, me dé cuenta o no me dé cuenta, y varias otras decisiones mías personales, individuales, iban más o menos como confluyendo paralelamente a lo que me iba pasando en el mundo afuera. Claro. No puedes desligarte de lo que pasa hacia afuera o lo que te está pasando afuera con lo que está pasando adentro. Entonces, y si me permites, quiero terminar diciendo esto porque empezaste hablando como que me veo distinta a como en mi canal de YouTube, que lo inicié hace más o menos 2 años. Uh-huh. Después de que me arriesgué pues a decir, ok, vamos a poner todos estos mensajes, hay que abrir un espacio para poderlos compartir. Uh-huh. Fíjate que hace más o menos cuando tomé la decisión de que iba a dejar las noticias, empecé a sentir que yo había elaborado una imagen de mí que era muy conveniente para lo que yo hacía, que no estaba mal para nada, igual me gusta, es la imagen de la presentadora de noticias. Y empecé a notar que esa imagen de esa presentadora de noticias, no solamente yo ya no quería hacer lo que estaba haciendo la presentadora de noticias, sino que ya no me quería ver así. No porque no me gustara, porque sí me gustaba, sino porque no era coherente con la que era yo adentro y con lo que me estaba pasando adentro. Y aunque parezca superficial, en ese momento empecé yo a observarme realmente mi imagen física y empecé a decir, hay algo de mi imagen física con lo que no me siento coherente, con lo que no estoy de acuerdo, como que no soy yo. Y claro, no sé si alcanzas a ver a través de la cámara, pero hay varias canas que ya se ven y que se notan, y yo soy de familia que cana temprano en edad. Entonces yo empecé a canar como a los 30 años, tengo 46, y para mí era terrible tener canas, porque siempre esta imagen que ya me he dado cuenta que no es solamente cultural aquí de Latinoamérica, sino yo creo que ni que era de mi familia, sino que es algo general en la humanidad, y es las canas son sinónimo de vejez, no de madurez, de vejez. Y la vejez es sinónimo de inservible, inútil, deterioro. Y deterioro. Y no necesariamente, hay mucha gente hoy en día que nos ha demostrado que con la edad, pues siempre en toda la humanidad nos ha demostrado mucha gente que con la edad adquieren más experiencia, conocimiento, y que han logrado hacer muchas más grandes obras maestras y grandes trabajos, pero que además depende de cómo tú te veas a ti mismo y cómo te sientas. Entonces empecé a tener un conflicto con mi imagen, porque en lo que yo veía, yo sabía que no correspondía a lo que yo era. Yo decía, bueno, ¿por qué llevo tantos años esforzándome tanto, tapándome mis canas, que son finalmente el color natural de mi pelo, solamente por el miedo a lo que la gente diga de mí si me las ve? Cuando realmente a mí no me importan tanto, cuando realmente yo me siento cómoda con la persona que soy ahora, con la edad que tengo y con mi momento de vida. Claro. Y aunque no fue tan sencillo en ese momento, porque yo he seguido trabajando en televisión esporádicamente, después de haber renunciado a presentar las noticias hace unos 4 años, siempre queda ese temor de la gente, de cómo la gente te ve y de lo que la gente exige de ti. Y yo pensaba, ¿qué dirán los demás cuando yo realmente quiera mostrarme como soy yo? Sí, y de cierta forma ir en contra de lo que muchas mujeres y hombres dicen, y es que las canas pueden verse bonitas y pueden verse bien. Y luego dije, pero ¿por qué me está importando tanto? O sea, a mí nunca me ha importado, desde que empecé este proceso personal no me ha importado lo que la gente diga, o si no hubiera logrado hacer ni la mitad de las cosas que he hecho hasta ahora. Claro. Y bueno, esto concluye con que
ya terminas, sabes, cuando no eres coherente entre lo que sientes y lo que piensas y lo que tú eres, hay un momento en el que algo en ti por dentro te clama, te llama y te dice, por favor, o sea, por favor, necesito que me dejes ver, que me dejes salir. Y hace más o menos unos 6 meses, un día dije, ya no me aguanto más, quiero verme mi pelo como es y quiero mostrar quién soy y quiero hacerle honor a mi edad, a mis canas, a mis aprendizajes y a la persona que soy ahora, sin tener que temer a lo que la gente piense de mí. Y lo más fácil en ese momento, si tú ves una de las imágenes que tengo ahí en YouTube de hace poco, mi pelo es totalmente de un color distinto. Yo de tanto titulármelo ya ni sabía de qué color era. Obvio se veía muy bien, pero tenía que cuidármelo mucho y estaba muy, muy, muy deteriorado. Y dije, lo más fácil es cortarlo de raíz. No quiero volvérmelo a pintar para otra vez, que mi color natural es un proceso demasiado agresivo y que se va a demorar mucho. Entonces un día llegué al peluquero y le dije, necesito que mis canas se vuelvan a ver. Ya había dejado que la raíz del pelo saliera blanco. No es totalmente blanco, son algunas partes, pero sí es bastante. Entonces le dije, quiero que se vean y no quiero que me hagas ningún tratamiento de color, yo solo quiero que me lo cortes y lo más corto que puedas y para que vuelvan a hacer. Y ya le había dicho a 3 personas que hicieran esto conmigo y no se atrevían. Es increíble, ¿cierto, Alberto? Que la gente le tenga tanto miedo a esto, de la imagen corporal, de la imagen física. Y no querían hacerlo porque ¿cómo se te ocurre raparte la cabeza? ¿Cómo se te ocurre cortarte el pelo? Y todos estos estigmas de las mujeres con el pelo corto, las mujeres a esta edad, cosas así que empiezas tú a escuchar a tu alrededor que me parecían interesantes, muy bonito, muy interesante. Y un día uno me dijo, listo, yo te lo corto. Y bueno, este es más o menos el resultado, porque ya ha crecido un montón, antes era más corto. Y me sentí tan libre, tan fuerte, tan coherente, tan feliz, no quiero usar la palabra empoderada, pero la palabra es fuerte. Me sentí tan contenta cuando me vi por primera vez así como estaba, que me di cuenta de que hace mucho tiempo era el siguiente paso que yo tenía que dar, y era esto de la transformación interna. De alguna forma se tiene que ver afuera, y si tú no quieres que se note, de todas maneras tú misma, todo tu ser lo pide, todo tu ser lo llama. Y bueno, entonces esta yo corresponde un poco más a lo que yo soy por dentro, y si ya describes la figura, dirás, ok, se ve más madura, sí, se ve, no sé, más libre, más lo que sea. Creo que una parte de mí logró salir y mostrarse cuando decidí dejar de querer verme como yo sabía que las demás personas querían verme, y cuando tomé la decisión de verme como yo quería. Me voy a ir a la segunda parte del programa ya, porque creo que ya nos diste todo el contexto de lo que hoy vives. Vamos a regresar al final, pero uno de los sentidos que tiene este programa es el vocacional, ¿sí? ¿En qué momento? Bueno, no, voy hacia atrás. Mejor lo voy a hacer normalito. ¿Qué querías hacer cuando tenías 4 años? Actriz. Ok, ¿cuando tenías 9? Actriz. 12. Actriz. 15. También. Yo quise ser actriz, yo creo que hasta los 35 años. Desde pequeña lo quise hacer. Después entendí que realmente lo que yo quería hacer era interpretar las emociones de la gente. Coger las emociones de los demás, que yo las leía también, y las mías, y poder contar una historia a través de las emociones. Hablaste de propósito de vida, Alberto. Yo creo que el propósito de vida a veces
no se nota desde pequeño, no siempre se tiene tan claro, porque hay un momento en tu vida en el que entiendes, sabes y tienes claro para qué viniste y qué es lo que tienes que hacer. Y eso puede ser a los 5 años, a los 15, a los 35 o a los 40. Yo me di cuenta para qué había venido a los 35, 36, cuando te dije que dejé de querer ser actriz, y entendí, cuando tomé la decisión de dejar el noticiero, entendí por qué había querido ser actriz durante los primeros 35 años de mi vida, por qué había venido a vivir las experiencias que viví en mi familia, por qué había tomado un trabajo totalmente distinto al que yo quería, y por qué las oportunidades se me habían abierto justo en los lugares en donde yo no las había buscado, por qué había tenido tantos aprendizajes y por qué había llegado a ese punto. Entonces, todo el camino que tú recorres antes de llegar hasta el momento en que te das cuenta es importante y forma parte del propósito, porque si tú no lo vives, no puedes luego echar a andar ese propósito. Y termino diciéndote, ya mi respuesta no va a ser tan larga como la anterior. No, hombre, del todo lo que quiero. Termino diciéndote esto. Yo quería ser actriz porque quería interpretar emociones. Me di cuenta de que no me iban a dejar en mi casa porque aquí son bastante tradicionales y machistas y eso no se veía bien y se veía como una carrera seria. Pero parte de mí quería, una parte estaba conectada con quiero transmitir emociones y la otra estaba enfocada en cómo ayudar a los otros. Eso lo supe desde el momento en que tomé la decisión de la carrera que yo iba a escoger. Y yo dije, ya que no puedo ser actriz, voy a escoger una carrera en lo que yo también sea buena y en lo que yo quiera hacer y sea feliz, y es ayudando a otras personas. Y quería ser psicóloga realmente. Pero en ese momento la psicología era una carrera que todavía no era tan popular, tan extendida como ahora. Y en el lugar donde yo vivía, en la ciudad donde yo vivía, no existía esa carrera. Entonces era una segunda opción que había tenido que dejar atrás. Y dije, tampoco pude hacerlo. ¿Qué es lo más parecido a poder ayudar a los demás? ¿A través de qué puedo hacerlo? Siendo una abogada. Pero cuando estaba estudiando Derecho, me di cuenta de que yo no iba a ir a los juzgados, a litigar y a estar en procesos. Aunque podía hacerlo y tenía la destreza, me di cuenta de que yo no iba a ser feliz haciéndolo. Sin embargo, terminé mi carrera. Intenté entonces empezar la carrera trabajando en derechos humanos, que es un área humanística que me gusta mucho, y es ahí en donde me dan la primera oportunidad para presentar noticias, algo absolutamente loco, no lo había buscado, no estaba en mis planes, no estaba en mis metas, y lo acepté más como un reto. Claro. Después de todo este caminar, me doy cuenta en el momento en que empiezo la transformación de mi vida, que tenía que haber sido abogada porque de esa manera había aprendido a comunicarme y a argumentar muy bien lo que yo quería comunicar, los mensajes que quería comunicar. Que tenía que ser periodista porque ahí iba a tener más destreza y aprender más a comunicarme mejor, a comunicar esos mensajes, y porque de cierta forma un grupo de personas aquí en mi país y algunas otras o gente que vive en otros lados iba a conocerme, y entonces yo iba a poder contarles el mensaje al que realmente yo había venido a compartir, que es el que empecé a hacer de un tiempo para acá, después de salir de la crisis de la que te hablé. Entonces todo es, ¿y de dónde queda la actuación? Cuando tú tienes que presentar un noticiero, Alberto, todos los días sentado frente a una cámara leyendo un prompter, tienes que interpretar una noticia. Luego yo realmente sí logré ser una actriz, logré ser la actriz de mi propia vida, en la que tenía que interpretar un mensaje y saberlo entregar y conectar con la gente, con las emociones de las personas. Así fuera un mensaje que en ese momento no me gustara o con el que yo no estaba de acuerdo. Luego haber querido ser actriz, haber querido ayudar a otras personas, haberme comunicado a través de los noticieros, me trajo hasta acá. Y luego ya dije, bueno, ya después de haber adquirido estas destrezas, ¿cómo puedo ayudar mejor a los otros? Y entonces resulta que aparece en mi vida algo que en esa época no existía, que se llama el coaching, que es una, yo no sé si llamarlo carrera, pero es más como una destreza nueva que se está tomando en serio.
hoy en día, no sé si una pseudociencia o no sé cómo llamarlo, pero dije, ya no pude ser psicóloga, pero puedo ser entrenadora de otras personas para ayudarlas a través de mis experiencias y todos mis aprendizajes a que ellas lleguen a un lugar en el que se sientan mejor, como he aprendido a hacerlo yo toda mi vida. O sea que todo sí termina conectando, Alberto. Todo termina conectando y sirviendo al mismo propósito, que no importa si no lo sabes desde el comienzo, pero casi que tu corazón te guía y te sigue llevando hasta allá y te dice, todavía no es el momento. Por eso es que tú decías, a veces uno va por un lado y la vida lo mete por otro. Es porque todavía no es el momento de que llegues a donde tú quieres, por donde tú quieres llegar, sino que hay que desviar y que hay que entrar por otra habitación, hay que ir por otro camino, hay que encontrar otras personas, conocimientos, información y aprendizajes antes de que llegues hasta ahí. Entonces aprendí fácilmente también a adaptarme a lo que la vida me llevara, ¿no? Está bien, si tomé esta decisión, pero no es por acá, será porque tengo que hacer esto. Y hoy en día le he encontrado sentido a absolutamente todo lo que yo he hecho en mi vida, hasta lo que yo no decidí voluntariamente. ¿Cómo decide una mujer como tú? ¿Y en qué momento independizarse? Yo soy un precursor del que las personas y sobre todo las mujeres tengan el valor de buscar la independencia lo más pronto posible. Independencia, entendiéndose por eso, el que puedan buscar aprender por sí mismas a vivir, salirse de su casa, salirse de casa de papás. De por sí a los hombres les cuesta mucho trabajo, a las mujeres todavía más. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué les podrías decir a las chicas en estos tiempos en los que aparentemente hay más libertad? El poder tomar la decisión a los 20, 21, 22 años, decir, ¿sabes qué? Me voy a ir a un departamento y voy a aprender. Decía hace rato uno de mis entrevistados de aquí de Nuevo León, quiero tocar la pared y sentir que es mi pared. Si yo quiero estar en mi cama, saber que es mi cama. Y me tengo que ir, le dijo a su mamá. ¿Qué le dirías a la gente? ¿Cuál sería tu experiencia? Hay gente que me dice, no, si te quieres quedar, quédate, lo que a ti te haga sentir bien. En el caso de Silvia Corzo, ¿cuál es la sugerencia? Bueno, más que mi sugerencia es seguir el corazón. Yo creo que uno tiene que seguir su corazón con la certeza de que lo que uno decida para el bien, inicialmente el bien de uno mismo, que también termina siendo el bien de los demás, porque si tú no estás bien, ¿cómo le puedes entregar alegría, bienestar a los demás? Eso, sigue tu corazón, que si lo haces con la mejor intención, eso te llevará al lugar donde tienes que estar y vas a ser apoyado y vas a encontrar a la gente que te apoye. Tú me hiciste una pregunta. De esto no he hablado nunca, pero sí me lo preguntas, debe ser que es importante de pronto para alguien que escuche esto, escucharlo, y es, a los 19 años yo me fui de mi casa. En mi casa había situación de violencia intrafamiliar y mi papá solamente, esa fue su manera, su lenguaje, en el que él aprendió a expresarse y a comunicarse y a relacionarse con su familia, porque así le enseñaron a él la suya. Él no sabía hacerlo de otra forma. Pero cuando yo ya tenía 19 años y estudiando Derecho, casi ya graduándome, pues como que muchas de las cosas que pasaban en mi casa yo no estaba de acuerdo y no podía cambiarlas. Yo sabía que yo no las podía cambiar. Y un día hubo una situación de descontrol en el hogar y de mi papá tan fuerte, él descontrolado él mismo, que yo llamé a la policía y les dije que necesitábamos ayuda porque pues, él no podía controlarse a sí mismo y ya nos estaba haciendo mucho daño a todos. Y la policía muy amablemente estuvo acompañándonos, hizo un muy buen trabajo de armonización en mi familia, él se calmó, pero cuando se fue la policía a mi casa, él me dijo, yo no le pagué la carrera para que usted me metiera a la cárcel. Esa fue su interpretación, ¿no? de lo que yo había hecho. Esa fue su manera de verlo, su forma de verlo. Yo lo entiendo perfectamente, pero en ese momento yo tenía 19 años y esto para mí era incomprensible. ¿Tenías miedo?
y era inaceptable, que tenía miedo y necesitaba ayuda. Y también pasa lo que tiene que pasar. Entonces, él me dijo, pues yo no le pagué la carrera para que usted haga esto, y aquí y en esta casa solamente cabemos, o sea, cabe uno de los dos, casi como no cabemos los dos. Ya él se dio cuenta de que había alguien en la familia que estaba haciéndole demasiado contrapeso y resistencia, y que él no iba a poder. Y yo entendí que era el momento de irme, porque finalmente pues era su casa, claro, y no la mía. Y dije, y lo sentí, y en el fondo yo sabía que en algún momento yo tenía que irme pronto de mi casa si quería lograr mis sueños, porque ahí adentro iba a ser muy complicado. Ellos tenían que solucionar sus propias vidas. Entonces tomé la decisión a mis 19 años, me faltaba un semestre para graduarme en Derecho en mi carrera, pero lo que te digo es, lo hice pensando en mi propia tranquilidad, en mi propio bien, en mi felicidad, en que definitivamente tal vez era el momento, tal vez es muy doloroso en ese momento, pero es el momento para todos. Y fíjate que las ayudas y las personas que están a tu alrededor no te dejan solo, siempre aparece apoyo y ayuda. Entonces fui a vivir a la casa de una amiga que me recibió en su casa, pude conseguir un trabajo y un préstamo de alguien que conocía, la familia de unas amigas. Me prestaron para terminar la carrera, tenía donde vivir, tenía un trabajo con el que sostenerme mínimamente, pero me sostenía. Y tú dijiste algo que yo siempre he pensado desde ese momento de mi vida, y es, yo dormía en una colchoneta porque pues me recibieron en su casa, pero no tenían cómo, yo no me pude cambiar con mis cosas, yo dejé todo en mi casa, solo salí con mis libros y mi ropa, y yo dormía en una colchoneta y tenía mis libros, pero yo pensaba, la tranquilidad no tiene precio. La tranquilidad que estoy viviendo ahora, y seguramente la tranquilidad que estaba viviendo ahora en mi casa, y un papá que no estaba acostumbrado y no iba a dejar que su hija viniera a cuestionarle y a desafiarle todas sus decisiones. Pensé, no importa, este es el precio que estoy pagando por mi tranquilidad, y yo voy a ser capaz de seguir adelante sola y voy a estar bien. Y estuve bien, porque siempre las ayudas que yo necesité aparecieron, porque pude terminar mi carrera, porque pude empezar a trabajar. Y con el paso del tiempo, porque claro, estas rupturas y estas situaciones complejas dejan a veces heridas y conflictos que por mucho tiempo están ahí latentes, mucho dolor, pero con el paso del tiempo, con los años, tal vez no más de 5 años, volvimos a restablecer esa relación familiar, pero yo ya no estaba dentro de ese ambiente y ese núcleo, y seguramente ha pasado el tiempo necesario para que él, desde su punto de vista, entendiera y aprendiera lo que tenía que aprender, y yo afuera entendiera y aprendiera lo que tenía que aprender yo. Y empezamos a establecer una relación de padre e hija totalmente distinta, pero tranquila. Nunca hubo más violencia, ni agresividad, ni respeto de parte ni de él, ni desafíos de parte mía. Y ahí empecé a ser independiente. A los 19 años empecé a hacerme la vida sola. Él siempre me había dicho, mientras estés, yo no sé si eso lo dicen todos los papás, muchos papás, yo creo que sí, mientras estés bajo este techo y yo sea quien tenga que dar en esta casa, tú haces lo que yo diga. Entonces yo tenía clarísimo que si en algún momento yo quería hacer lo que yo quería y tomar mis propias decisiones y ser independiente, no lo iba a lograr estando en la casa, tenía que irme. Hoy en día, por supuesto, muchos papás han entendido cosas distintas y han aprendido a establecer relaciones totalmente diferentes, pero pues algunos de nosotros venimos de familias que con el paso de los años han aprendido así. Esa ha sido su manera de relacionarse, han aprendido a relacionarse de esa forma, de una forma insana, de una forma un poco controladora. Los miedos pueden hacer que nosotros expresemos mal el amor que sentimos por los demás. Pero bueno, este fue el momento de la independencia, y desde ahí, Alberto, te digo, porque después de semejante grito de independencia y de lograr salir de ahí, desde ahí ha sido muy, 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 muy difícil que yo logre bajar la cabeza frente a algo que no me gusta y decir, ok, voy a hacerlo, porque
aunque sea infeliz, es lo que me toca. No, yo de una forma muy respetuosa, pero siempre he aprendido a decir que no cuando tengo que hacerlo e irme de los lugares de los que me tengo que ir cuando yo sé que ahí no tengo que estar. ¿Cómo una mujer tiene que prepararse para verdaderamente convertirse en mujer, en madre y en varias cosas al mismo tiempo y lidiar con los protagonistas de esa historia? Bueno, esto de las relaciones ha sido otra de las partes, yo creo, complicadas de mi aprendizaje, que también agradezco mucho, porque cuando se crece en un ambiente en el que lo que menos ves fácilmente allí representado es el amor, si no ves muchas maneras insanas de relacionarte, tú no tienes claro realmente qué es el amor, no tienes un parámetro sano de dónde que seguir para tú saber qué es lo normal en la vida en ese sentido. Y también se crece con muchos vacíos afectivos, porque finalmente en un ambiente en el que no hay armonía, no hay tiempo para las personas que forman parte de ese ambiente familiar, no hay tiempo para ocuparse de darle afecto a los demás, sino hay que ocuparse de defenderse y de sus propios conflictos. Entonces, generalmente las personas que salimos de hogares así, salimos con un poco una idea trastornada de lo que es una relación amorosa sana, normal, especialmente la palabra yo creo que debería ser sana. Y con el paso de los años, eso sí te lo tengo que decir, que como todo lo he ido aprendiendo yo a medida que lo he ido viviendo. Yo salí pensando desde niña que lo que debería ser el amor, y a lo mejor esto pega un poco con lo que tú acabas de decir, que lo que debería ser el amor tenía que ser todo lo contrario a lo que yo había visto en mi casa. Porque lo que había visto en mi casa era dos personas juntas que no se querían, un desamor entre ellos. Pero es un error pensar que si esto no está bien, lo que está bien es todo lo contrario. Porque entonces yo me creé una idea totalmente idealizada y fantasiosa de lo que el amor debería ser, y para mí el amor debería ser perfecto. Y perfecto en este mundo, Alberto, no hay nada. Así es. Perfecto, no hay nada. Por más que dos personas sean sanas emocionalmente, van a tener roces, conflictos, aprendizajes, van a tener que hacer ajustes, van a tener que tener momentos difíciles o no. Entonces, durante un buen tiempo de mi vida, mis primeras relaciones de la adolescencia y mi edad adulta temprana fueron bastante conflictivas, muy parecidas a las de mis papás. Buscando yo todo lo contrario, encontraba precisamente era lo que a mí me parecía familiar. Yo quería lo contrario, pero tu inconsciente busca lo que es familiar, ¿no? Sí. Y las siguientes relaciones fueron un poco más ya encaminadas a lo que es normal, que es conflictos normales, momentos de ajuste, momentos de quererse mucho y de tener tolerancia y paciencia, y otros momentos difíciles. En mi caso personal, ese ha sido mi aprendizaje, darme cuenta de que yo misma venía con unas creencias, y tú que eres coach, ya entonces metiéndonos en el terreno de las creencias, sabes exactamente de qué hablamos. Y para las personas que nos oigan, las creencias es todo lo que en la cabeza te metieron los demás o tú mismo estableciste para ti para poder sobrevivir. Entonces me di cuenta de que esas creencias que yo había traído de niña tenía que ir empezando a moldarlas y las tenía que reconstruir yo con algo que se pareciera más a lo real. Finalmente terminé encontrando mi propio concepto de lo que era una relación sana o normal, emocional, y difiere mucho de lo que es perfecto, pero también difiere mucho de lo que es conflicto y desamor y irrespeto. Entonces creo que, y sabes, yo creía que solamente las personas que habíamos tenido estas experiencias de pequeños nos costaba trabajo relacionarnos bien en pareja, pero hace poco en una conversación que tuve con otra coach, ella me decía: Silvia, yo tuve una familia perfecta, unos papás muy amorosos, hubo mucha armonía en mi casa, pero también durante mucho tiempo cometí errores
frente al amor, precisamente porque mis creencias era pensar que mi familia perfecta era perfecta también cuando yo no los veía, y que eso era lo que yo me iba a encontrar afuera. Y tú sabes que muchas veces los padres, para evitarles problemas a los hijos, sí, pues, es decir, como que esto no tienen por qué saberlo, nuestros conflictos son nuestros y los solucionamos aparte, cosa que me parece que es sana y que está bien, pero los hijos tendemos a hacernos una idea de que si mis papás nunca me muestran cuando ellos discuten entre sí, porque lo hacen en su privacidad, entonces ellos deben ser perfectos y a lo mejor nunca se pelean. Entonces yo sí creo que toda la respuesta a todas las preguntas termina teniendo para mí una palabra clave como equilibrio. Claro. Ni tanto querer la perfección, ni irse al otro lado. Ni tanto pretender mostrarle a los otros que somos perfectos porque les estamos haciendo daño, especialmente si son nuestros hijos. Ni tanto tampoco mostrarles y entregarles todo y mostrarles todas nuestras propias limitaciones que estamos tratando de ajustar en pareja, porque lo que voy a tratar de dar, lo que voy a hacer que mis hijos entiendan es o que todo está perfecto y tiene que ser así y la gente no se pelea y no hace ajustes y no tiene conflictos y no tiene diferencias, o todo está muy mal y la gente siempre se pelea, siempre se hace imposiciones y nunca llega a ningún consenso. Es más como encontrar el equilibrio, pero yo creo que cada quien tiene que buscar entre sus propias creencias e ir forjando su propio camino, siguiendo lo que su corazón le dicta como lo que debe, lo correcto, como los códigos correctos de comportamiento, lo que me hace sentir bien, lo que es sano, lo que me hace sentir valorado y respetado es lo que está bien, teniendo en cuenta que nunca nada va a ser perfecto. Trabajar durante el proceso de formación. Yo sé que ahí hay una situación atípica en el caso tuyo, porque, caray, pero no sé si, supongo que dijiste a los 19 años conseguí un trabajo. Hay jóvenes universitarios hoy por hoy en 9º semestre o que egresan de la carrera y nunca en su vida tuvieron un trabajo. ¿Sí? Para ti, ¿cuál es tu opinión al respecto de que si los jóvenes deben o no trabajar durante su proceso de formación académica? Bueno, yo creo que cada quien sabe lo que necesita, pero lo que mi experiencia me ha dicho es que nunca nada de lo que yo aprendí en los libros y en la academia, por muy útil que fuera, y fue muy útil, nunca se pareció a lo que era la vida real. Así que por más que a mí me enseñaran en la universidad y en las escuelas en las que he estudiado cómo se deberían hacer las cosas, cuando realmente las he aprendido es cuando he tenido que estar ahí viviéndolas en el terreno, en la práctica. Así que entre más rápido puedas empezar a poner en práctica lo que vas aprendiendo, mucho mejor. Preguntarte, ¿tienes un mentor todavía? ¿Tienes un coach? ¿Tienes un reprogramador o programador neurolingüístico? ¿Y tienes todavía maestros en este momento de tu vida? ¿O de quién estás rodeada tú para poder hacerte seguir en esta locura que significó haberte salido de un estado de confort en el que muchas personas estaban haciendo fila, porque sabemos que siempre hay cuervos que están esperando que te quites de donde estás para ir a abordar? Y ¿quién es tu equipo hoy en día? ¿Quién te hace mantenerte firme, empoderada, como dijiste al principio? Caramba, pues te voy a decir que no tengo todo lo que tú dices, no así como tú dices, pero mira, mientras tú me lo explicabas, yo pensaba en lo que me había traído hasta aquí, las personas que me habían traído hasta aquí, y entonces voy a hacer lo que tú dijiste, lo voy a mencionar de esta misma forma. Primero tienes que tenerte a ti mismo, tienes que contar contigo. De acuerdo. Tienes que estar de tu lado. Suena cliché, suena obvio, pero no lo es para nada, Alberto. Tienes que contar contigo y estar de tu lado. Es lo primero. Segundo, tienes que tener algo que te guíe espiritualmente, que sea mucho más allá y más fuerte que tú, porque va a haber momentos, por muy fuerte que tú seas, en los que vas a querer desfallecer y vas a necesitar apoyarte de algo que esté más allá de esta parte física en la que todo es tan imperfecto y tan limitado. Y es
algo que espiritualmente a ti te dé la fortaleza. No importa cuál sea la ideología, cuál sea la religión, cuál sea el concepto que tú tengas de espiritualidad, de Dios o de lo que sea, pero tiene que haber una fuerza espiritual, tienes que estar fuerte espiritualmente. Esa fue mi segundo punto. Mi tercero fue cuando encontré mi mentora espiritual, que fue mi maestra del curso de milagros, que fue para mí el curso que me ayudó a estructurarme mental, espiritual y físicamente como lo soy ahora. Y es una señora que ahora debe tener 95 años, yo creo. Yo la conocí de 80, 85. Y ha sido mi guía dentro de este proceso en el que yo estoy conectada con mi ser superior. Cuarto, y no por ponerlo de cuarto es que sea menos importante, mi hijo. Es decir, tienes que tener tu familia, tiene que ser tu fortaleza. Y si no está, como yo les conté ahora, y la verdad lo hice con mucho amor y sé que así lo van a recibir, que mi familia era un poco desestructurada. Mi familia es mi hijo. Así que cuando él vino a mi vida, empezó a ser esa familia que yo no había logrado sentir tener como los demás decían que tenían. Y desde ese momento se convirtió en mi fortaleza familiar y mi soporte de verdad profundo. Exactamente, luego tu familia es muy importante. Y menciono a mi hijo y no a su padre porque yo me divorcié cuando tenía él 2 años. Sin embargo, yo he podido contar, tal vez no hemos sido pareja, él y yo, pero he podido contar con él las veces que lo he necesitado, porque hemos entendido que aunque estemos separados, seguimos siendo una familia, él, mi hijo y yo, y los amigos. Y he contado con una gran amiga desde mi época de la universidad y mis amigos que se formaron en la época de la universidad cuando yo estudiaba Derecho, que todavía hablo con ellos a pesar de que están en distintas partes del mundo, pero son esos que saben quién eres, te conocen antes de que trabajaras o fueras reconocido, saben quién eres tú detrás de esa imagen. En este caso mío, más atrás de esta imagen elaborada, pública, saben quién es la yo real, aunque pues cada vez me muestro más como soy más transparente, pero han visto mi recorrido, mi camino, saben mis debilidades más que nadie, fueron los que me acompañaron cuando salí de mi casa. Entonces es como el grupo que no te deja, no te abandona, te conoce, te acepta y te quiere como eres, porque son tu soporte y tu red de apoyo. Y yo creería que si cuentas con eso, puedes ser lo suficientemente fuerte como para poder afrontar cualquier adversidad. Hay una cosa cuando hablas de mentores también, y es que siempre que trabajo con alguien, siempre, en cualquier tipo de trabajo que hago, yo sé que las personas que están a mi alrededor tienen algo que enseñarme, o yo tengo algo que aprender de ellos. Así como yo también voy a compartir mis aprendizajes, yo también tengo que aprender de ellos. Así que siempre procuro aprender de las personas que yo conozco y con las que yo trabajo, lo mejor de ellas, lo mejor de sus fortalezas, y se terminan convirtiendo para mí en unos aliados, en una especie de faro a seguir. Obviamente también sin dejar a un lado mis propias fortalezas y mis habilidades, pero para mí es importantísimo porque cada persona tiene algo que enseñarte. Y eso no lo puedes negar, ni subestimar, ni olvidar nunca. Y trata de estar siempre del lado de los demás. Cuando tú estás del lado de los demás, Alberto, cuando tú de verdad, desde tu corazón, con toda sinceridad, eres un buen ser humano con los otros, y yo no digo que yo lo haya sido siempre, todos nos equivocamos y a veces odiamos, o a veces peleamos, o a veces cometemos errores, pero cuando tu intención en el fondo es que a los otros también les vaya bien, aunque tú te equivoques, y seas capaz de reconocer que te equivocaste y pidas perdón cuando tengas que hacerlo y perdones cuando también te corresponda, la vida no te va a tratar mal, porque con esa misma intención que tú llegues a compartir con otras personas, esa es la misma intención que va a tener la vida para tratarte a ti. La vida significa el universo, los demás seres humanos con los que te relacionas. Tu libro recomendado, ¿qué libro le recomiendas a los jóvenes? Uno.
el curso de milagros, pero yo sé que más que un libro es un curso, pero yo no puedo dejar de mencionarlo porque me cambió la vida. Pero como segundo lugar, El poder de la hora. Realmente fue un libro bastante difícil para mí de leer, me costó mucho, pero muy revelador. Pues ya me la quitaste, ya la segunda ya me la quitaste, porque te iba a decir un curso o un taller recomendado. ¿Recomiendas entonces ampliamente el de milagros? Pero totalmente, totalmente. Así no lo hagas al pie de la letra como es, porque es un curso que requiere mucha disciplina y constancia, pero sí por lo menos los principios básicos del curso es algo que si las personas por lo menos los conocen y tratan de aplicarlo a su vida personal, yo creo que puede cambiarles la vida por completo, y es la manera en que te relacionas con los demás, la manera en cómo te ves a ti mismo y cómo conoces a tu ego y tratas ese ego y lo moldeas y lo conviertes en tu aliado, en tu amigo, y iluminas esa parte de ti que es tu sombra, la aprendes a conocer y la iluminas. Relacionarte con los demás en todos los sentidos, y es dejar de sentir que la gente te ataca y que la gente actúa o comete errores o toma decisiones para ti o contra ti, porque realmente cada uno de nosotros lo que está tratando en la vida es de sobrevivir, y es mejor no tomarte nada personal. Y eso es parte de un libro que también ha sido muy importante para mí, Los 4 acuerdos del Dr. Miguel Ruiz, mexicano, que me parece fabuloso, y es no te lo tomes personal. La gente está lidiando con su propio proceso, y aprender a perdonar. Esas como principios básicos del curso, aprender a perdonar y hacer siempre lo que tú sabes y tu corazón sabe que es lo correcto, contigo y con los demás, se den cuenta o no se den cuenta. Seguir tu corazón, porque la primera persona que tiene que estar bien eres tú, para poder transmitirle un poco de eso también a nosotros. ¿Por qué crees que este tipo de contenidos o este tipo de talleres, este tipo de educación no está incluido en el sistema educativo? Me lo he preguntado tantas veces, Alberto, y yo de verdad no me lo explico. No quisiera ser tan crítica como he sido siempre mucho, porque cada vez trato como de ser más empatía con las decisiones de los demás, pero sí puedo decirte una de las respuestas que yo me he dado a mí cuando me lo pregunto, y es que creo que durante muchísimos años a la humanidad no le pareció importante educar a las personas en sus emociones, aunque trataron de hacerlo en su espiritualidad a través de las religiones, dejaron a un lado la parte del ser humano que está entre esa espiritualidad, que es lo elevado, lo perfecto, lo que está más allá, ¿no? Y lo físico y terrenal, y dentro en la mitad de este mundo terrenal, tu humanidad y tu imperfección, y ese ideal, y esa meta, y esa perfección, estás tú. Y aquí donde estás tú, eres un manojo de emociones, con una mente que no está entrenada para poder dirigir tu vida de la manera adecuada, y lo haces de manera automática, en piloto automático. Entonces tus pensamientos empiezan a ir como sin ninguna dirección, sin ninguna conciencia de tu parte, y empiezan a regir unas emociones tuyas que tú tampoco crees que las puedas manejar. Entonces terminan siendo las que te manejan a ti, y en medio de esta cosa loca que nadie nos enseña está la total perfección que tú no sabes cómo alcanzar, y la imperfección y todo las consecuencias que esto trae. Creo que nunca ningún sistema educativo se ha dado cuenta, o no le ha importado lo suficiente, que educar a las personas en cómo manejar su mente y sus emociones es tan importante como todo lo demás. Sin afán de estereotipar, ni mucho menos, ¿ayuda a ser guapa? ¿Ayuda a ser una mujer guapa? ¿Ayuda a ser...? Porque hay muchas mujeres que se creen que solamente arreglándose, cuidando su cuerpo, van a trascender. Voy a hacerle el adivino, pero realmente yo sé que me vas a decir que no, que lo importante no es ser guapa. Pero no sé si planteártelo así o planteártelo perjudica no ser tan atractiva a la vista. Pues te iba a decir todo lo contrario, ¿sabes? Cuando tú me preguntaste, mientras me lo preguntabas, yo te contesté sí ayuda. Yo no quiero calificar esto de si es afortunado o desafortunado, pero te voy a decir lo que yo he aprendido a lo largo de este tiempo, y te lo voy a decir hasta este momento. Y es lo siguiente:
te lo voy a decir relacionado conmigo. Sí. Y es, por más talento que yo tuviera, por más inteligente que yo pudiera ser en ese momento, la capacidad la tuviera para hacer lo que tenía que hacer, estoy absolutamente segura de que parte de la decisión de que alguien hubiera decidido ofrecerme el trabajo que me ofreció tenía que ver con mi aspecto físico. Buena parte de eso. Sí, claro. Importaba inclusive mucho más así yo no tenía tantas destrezas, porque finalmente las destrezas las iba a adquirir después. Pero importó mucho más en ese momento mi imagen física que mis capacidades. Pero si después de estar ahí tú no eres capaz de sostenerte con tus propias capacidades, ya no importa si eres bella o no. Entonces, en un segundo plano, sí termina siendo muy importante que tú de verdad muestres que tienes las capacidades, la habilidad y toda la inteligencia o destreza para hacer lo que tienes que hacer, porque no te vas a sostener solo de ser bonita. Pero después de eso, cuando ya has construido, como lo hice yo durante mucho tiempo, cuando has construido y le has mostrado a las personas quién realmente eres, deja la belleza de ser tan importante si realmente les muestras que lo que hay en contenido es tanto o más importante que eso. Porque cuando yo tomé la decisión de hacer el cambio del aspecto de mi imagen, una de las cosas que yo sabía que iban a pasar era que mucha gente no iba a estar de acuerdo con verme con mis canas. Hasta ahora ninguna presentadora de noticias, por lo menos aquí en Colombia, se deja sus canas. Hasta ahora creo que alguna persona lo está haciendo, y también en un acto muy de independencia y de fortaleza de sí misma y de mostrarse quién es, pero esto no es algo muy normal ni muy usual, ni mucho menos en el momento en que yo empecé la carrera. El caso es que sabía yo que este cambio iba a causar una reacción desde afuera. Obviamente ya estaba lo suficientemente fuerte internamente como para que no me importara, pero yo sabía que iba a ser así, y fue así realmente. Así como hay muchas personas como que estuvieron de acuerdo con este cambio, hay otras personas que no lo pudieron asimilar muy bien, pero toda esa polémica de si te ves bonita o fea, mayor o menor, más joven o más vieja, dejó de importar cuando después de una trayectoria ya yo había podido demostrarles qué era lo que yo sabía hacer y quién era yo. Pero fíjate cómo con el paso del tiempo fueron cambiando las cosas. O sea, no hay una respuesta única a lo que te digo, pero creo que con esto te puedo más o menos indicar la respuesta que me estabas pidiendo. Seguramente tú con belleza puedes abrirte las puertas de donde sea, pero no es lo único si luego no tienes adentro con qué sostenerte. Y más adelante esa belleza se te va a acabar, quieras o no, o va a cambiar, o vas a tener un cambio, no vas a seguir siendo la misma persona, y vas a tener que definitivamente sostenerte con lo que tenías adentro. Si te toparas con esa chiquilla de 5 o 6 años, que era Silvia Corzo, y se la topara de frente se la topara y te tuvieras que poner a su altura, como para estar a esa altura de esa mirada inocente de esa niña que vivía esa realidad en la cual estaba inmersa, después de todos estos años, ¿qué le dirías? ¿Qué le recomendarías? 3 sugerencias. Bueno, la primera, que todo va a estar bien. Tal vez se lo diría, algo así como: vengo del futuro a decirte que todo va a estar bien, no te preocupes, todo va a salir bien. Okay. La segunda, no pierdas tanto el tiempo en lamentarte por pequeñeces. Okay. O sea, un poco eso. Y lo tercero, disfruta más de cada momento, disfruta más de cada momento de la vida. Es único y se va muy rápido, muy fácilmente. Disfrútalo más, permanece más en este momento. No te ocupes ni te preocupes tanto de lo que va a pasar, precisamente porque va a estar bien, como sea que esté, va a estar bien, va a ser perfecto. Ocúpate más de disfrutar ahora. Eso.
Listo, Silvia, pues muchísimas gracias. La verdad es que me quedo con un súper gratísimo sabor de boca. Me quedo con la idea de que cuando salga esta contingencia, volver a contactarte para que el próximo evento que tenemos, que aquí es la segunda temporada de Inventores, lo que hacemos es convocar a jóvenes universitarios, jóvenes de bachillerato, para que vengan a escuchar a nuestros inventores. Y hacer todo lo posible, las gestiones necesarias para traerte de Bogotá, supongo que estás en Bogotá, y sí, traerte, que ojalá que pudieras venir y aceptarnos la invitación. Será una experiencia magnífica. Créeme que no tienes idea con cuántas personas del perfil que tú te manejas profesionalmente, incluso locales, he tratado de conseguir una entrevista de ese tipo y hasta ahorita no lo he conseguido. Te agradezco muchísimo tu sencillez, te agradezco mucho que hayas tenido confianza en mí y en mi equipo, y que hayas tenido ese detalle de tomar este tiempo que pues es valiosísimo para ti y para toda la gente que te sigue. La verdad es que no tengo palabras ya para agradecértelo. Me encantó escucharte. Me encanta que seamos afines en un montón de temas, y desde aquí, de mi corazón para ti, te ofrezco no solamente una relación profesional, sino mi amistad, mi afecto y todo lo que tú ocupes, que yo te pueda servir, con muchísimo gusto, y cuenta con todo lo que podamos hacer en este medio que están haciendo, que es un sueño de años. Desde que tenía yo 5 años yo quería dedicarme a hacer esto, pero me dijeron todo lo que nos dicen a todos, y hasta los 45 años empecé a hacerlo. Por lo tanto, te agradezco y espero que inspires a muchas mujeres, a muchas chicas, a muchas personas a salir adelante. Si quieres agregar algo, te lo voy a agradecer, y si no, pues espero que no sea la última y que podamos seguir platicando y aprendiendo demasiado de una mujer tan trascendente como tú. No, solo las gracias, Alberto. Yo disfruté esta entrevista tanto como tú y esta conversación. Encantada de conocerte. Gracias por darme todo este espacio para poder comunicar lo que tengo adentro, y lo hice absolutamente segura, con la certeza de que esto por lo menos a una persona le puede llegar de una manera útil. Con todo mi amor, con mucho gusto, desde ya me comprometo a que cuando todos podamos salir de aquí, ir personalmente a conocer las personas con las que tú trabajas y compartir con todos ustedes será para mí un honor también. Un abrazo. Muchísimas gracias. No te garantizo que no te topes con un oso, porque te digo, hay me encantaría. Hay un montón de animales ahorita en la calle, y no precisamente los que normalmente les decimos así. Muy bien. Gracias. Qué bien, gracias. Que Dios te bendiga. Cuídate mucho. Igualmente, un abrazo.